Bien, estamos llegando al final de esta serie de estudios y realmente es un tema que, aparte de ser importantísimo en la Biblia, es un tema que me apasiona. Creo que ya lo notaron. Ayer me di cuenta que hablé más de una hora, perdón, realmente se me pasó. Hoy va a ser un poquito más cortito. Pero a lo que quisiera invitarles a meditar, recién estábamos cantando acerca de ese reino inconmovible que vamos a estar en la presencia del Señor. Y allí lo primero que vamos a vivir va a ser, aparte de estar en el cielo, ver la gloria celestial, lo primero es un evento muy importante y se llama Tribunal de Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el Tribunal de Cristo. Es un tema muy amplio. Un coanciano mío ha escrito un libro sobre esto, Que nadie tome tu corona. Alguno lo tiene, me queda, creo que uno me queda, si alguien lo tiene interés después. Y vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, allí Pablo se incluye obviamente, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Uno de los pasajes que vamos a estar viendo. Entonces, va a haber un tribunal de Cristo. Muchos de los chicos, o los que ya somos más grandes, hemos pasado por escuela, secundario, quizás algún terciario, alguna carrera universitaria quizás. ¿Y qué hay para pasar de nivel a nivel? Exámenes. Y después hay un examen final con el cual te recibís, ¿verdad? Bueno, creo que es muy bíblico esto, aunque no nos guste, pero es bíblico porque hay exámenes en la vida, hay pruebas. Y en la medida que vamos superando, vamos avanzando en la carrera espiritual. Vamos avanzando de nivel, entre comillas. No que seamos ahora más importantes, no, simplemente más maduros. Esa es la realidad. Justamente la Biblia nos explica que las pruebas producen esa madurez, producen esa persona preparada para toda buena obra. Y luego llega el examen final, la graduación. Cuando estemos en la gloria, cuando estemos con Cristo, y esto tiene que ver con el tribunal de Cristo. Cuando terminas un trabajo y te quedó bien, por ejemplo, acá hubo varios que vinieron a acondicionar el salón, y después mirás y quedó lindo, bien, me alegro. La torta, no sé quién la hizo, pero entré a la cocina, cosa alta así, no sé cómo la vamos a comer. Pero quedó. Sí, me imagino. Por lo que vi ayer, 2 cosas grandes y yo no pensé que con uno alcanzaba, menos mal que hicieron 2. Después estaban buscando otro pedacito de carne, ¿no? Quedó bien, quedó lindo y es una satisfacción tan grande, ¿verdad? Bueno, ni qué hablar cuando lleguemos al cielo. Nos espera justamente eso. Pero esto va a estar condicionado, asociado con lo que hayamos hecho acá. Entonces vamos a analizar un poquito esto del tribunal de Cristo. En primer lugar vamos a ver el significado del tribunal de Cristo. Y para eso, bueno, en primer lugar el término, porque acá lo veíamos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El término allí en el original es bema, y se encuentra acá en nuestro pasaje también, en Romanos 14:10, aparece la misma expresión, y se emplea para definir un lugar más bien elevado. ¿Vieron como, por ejemplo, una tribuna o un lugar, un escenario, ¿no? En unas iglesias grandes están los escenarios, en unas escuelas hay un lugar donde se hacen los actos y muchas veces hay un lugar un poquito más elevado, o un teatro donde se lleva a cabo la obra, bueno, algo así. Pero esto está asociado con una carrera, una competencia, competencias atléticas allí del tiempo del apóstol Pablo.
¿Qué había? Había un lugar más elevado donde estaban los jueces. Hoy en día, cuando hay una competencia deportiva, los que suben a un lugar más elevado, ¿quiénes son? Los atletas, los tres que ganaron, ¿sí? O sea, el podio, ¿no? El uno, el más elevado, después el 2 y el 3, ¿no? Y luego vienen los jueces de la carrera, ¿y qué hacen? Le dan la medalla, pero ahí el juez está abajo, el atleta se agacha y le ponen la medalla en el cuello o le dan un ramo de flores o lo que fuera, ¿no? En la antigüedad era al revés. El juez estaba arriba y coronaba al atleta que estaba abajo. O sea, lo más importante de la carrera no eran los atletas, eran los jueces. Bueno, ese es el símbolo que utiliza el apóstol Pablo. ¿Quién es el más importante en la carrera cristiana? El juez, Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es el lugar elevado del cual se va a juzgar la carrera de cada uno de nosotros, la carrera cristiana. Como también vemos, el apóstol Pablo varias veces lo utiliza en sus cartas, también en Hebreos 12, para mí también escrito por el apóstol Pablo, 12, versículos 1 y 2. Y teniendo en derredor tan gran nube de testigos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr. ¿Sí? Ahora, este es el término. Entonces, un lugar más bien elevado, donde se coronaba, pero no era una corona de oro o algo por el estilo, era laurel. Pero era un honor impresionante y no había segundo y tercer lugar. O sea, o ganabas o no valía nada. ¿Sí? O sea, el segundo no valía. Entonces, le daban una corona de laureles. La premiación. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el juez? Bueno, dice claramente allí, tribunal de... Bueno, entonces es fácil entender quién nos va a juzgar. Y esto fue anticipado por Jesús mismo en Juan 5:22, que Dios Padre no juzga nada, sino todo juicio le ha entregado a su Hijo. O sea, el juez de todo es nuestro Señor Jesucristo. Quizás sea la parte de Jesucristo que no tenemos tan presente, porque obviamente lo reconocemos como nuestro Salvador, lo queremos ver como nuestro Rey, pero también es el juez. ¿Quién es el único hallado digno de abrir los sellos? ¿Y qué eran los sellos? En Apocalipsis 5. Juicios. ¿Quién es el que abre esos sellos? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es el que viene con un vestido blanco pero salpicado de la sangre de sus enemigos? El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. O sea, el juez es el Señor. Va a ser el Señor sobre cada ser humano, sea salvo o esté perdido. Es el juez. Es el encargado de ejercer la justicia allí al final de todo, ¿no? Entonces, el juez. Y es un juez justo. Pablo, al terminar su vida, dice que iba a recibir la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Hoy en día, sí, acá ya se ríen, ¿no? O sea, mejor nos quedamos ahí, ¿no? A veces deja bastante de desear la justicia humana. Hay influencias, hay coimas, hay un montón de cosas más. Allá no va a haber nada de esto. Pero yo era el hijo del anciano de la iglesia, y yo tal cosa, y yo tal otra, y además yo mi debilidad. No, mira, no hay argumento que valga ahí. Todos nos vamos a tener que presentar frente al juez, y este es un juez justo. Ahí nadie se escapa por la tangente. Ahora, ¿quiénes van a ser los sujetos sometidos a este juicio? Recién lo leíamos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo se incluye. Le escribe a una iglesia. Entonces, ¿quiénes son los juzgados en ese momento? Todos los creyentes en Cristo, llámese la iglesia, van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. En segundo lugar, las características del tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? El tiempo del juicio. Voy a poner esa gráfica que veíamos ayer
pero nos vamos a enfocar a la primera parte, o más bien a la parte del arrebatamiento. Recuerdan que habíamos visto que va a venir el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo va a venir por los suyos, nos vamos a encontrar en el aire y luego pasamos al cielo. Pero ahí lo primero que va a haber es el tribunal de Cristo. Lo primero que va a suceder en el cielo es el tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero. Luego venimos con Jesucristo a la tierra. Ahí se van a desarrollar las fiestas de la boda del Cordero. Apocalipsis 19. Y luego vamos a reinar con Cristo en el milenio. Ese es el plan de Dios para la iglesia. O sea, es fascinante. Realmente, si empezás a analizar cada detalle, decís, wow, qué proyección que tiene la iglesia. Realmente somos muy privilegiados, por encima incluso de los santos del Antiguo Testamento, porque nosotros resucitamos acá, y los santos del Antiguo Testamento resucitan acá, 7 años después. O sea, David resucita después, Abraham resucita después que nosotros. O sea, somos privilegiados, realmente es una bendición ser un hijo de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Y entonces, tribunal de Cristo, allí en el cielo. Entonces, vuelvo atrás al tiempo del juicio. Lucas 14:14, las recompensas están asociadas con la resurrección. Allí Jesucristo decía, te será recompensada en la resurrección de los muertos. O sea, todo lo que hayamos hecho bien para el Señor, para la gloria del Señor, esto tendrá su recompensa en la resurrección. ¿Cuándo era la resurrección? Recién lo dijimos, o sea, en el momento que Jesucristo viene a buscar a la iglesia. Los que estamos vivos, arrebatados, los que están muertos, resucitados, y entonces inmediatamente a continuación después viene esto. Y habíamos leído ayer el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, o al 18, y ahí justamente muestra que el arrebatamiento de los vivos y la resurrección de los que ya murieron en Cristo va a ser en el mismo instante, y ahí nos vamos a encontrar con Cristo y vamos a estar con Cristo para siempre en el cielo. Y luego, vuelvo al gráfico vamos a volver y Apocalipsis 19 presenta a la iglesia como con vestidos blancos y ahí dice que son las acciones de los justos. O sea, ya viene premiada. Entonces, ¿dónde se llevó a cabo el tribunal de Cristo? Obviamente en el cielo. Apocalipsis 19:8 es ese pasaje. Entonces, vamos al lugar de juicio. El lugar del juicio. Evidentemente es el cielo, recién lo decíamos. Y ahora vamos al contexto de este pasaje. Miren 2 Corintios 5, 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿de qué está hablando allí? Este tabernáculo. Cuerpo, exactamente. Nuestro cuerpo se deshiciere, o sea, lo enterramos y se descompone. Tenemos de Dios un edificio, o sea, dejamos un tabernáculo, o sea, dejamos una carpa. Recién veíamos unas fotos ahí de algún campamento que ustedes hicieron y vieron que, o sea, vivir en una carpa es romántico mientras el clima esté lindo y todo lo demás, ¿no? Pero vivís muy hacinado, hablas una palabra un poquito más fuerte, la carpa de al lado lo escucha, o sea, tiene sus limitaciones, ¿no? Es romántico, es lindo, a mí me encanta, pero ya vivir todo el año en una carpa, no, prefiero una casa, ¿no? Bueno, acá dice, vamos a dejar un tabernáculo y tenemos un edificio. O sea, ahí se da cuenta, hay un cambio radical aún en lo físico nuestro. O sea, el cuerpo va a ser otro cuerpo, pero infinitamente superior al que tenemos hoy en día. Y a veces estamos tan orgullosos de nuestro cuerpo actual. Y los que están deprimidos cuando se miran al espejo, bueno, no te preocupes. Lo que vas a tener en gloria va a ser algo increíble, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección por excelencia, utiliza 3 ejemplos, porque dice, y alguno me va a preguntar, ¿con qué cuerpo vendrá? Justo ayer con alguien hablábamos esto, y el ejemplo más claro para ejemplificarlo es el de la semilla. Pablo dice, se siembra en corrupción,
Se siembra una semilla. Imagínense la semilla del girasol. Todos la conocen, ¿no? Alargadita, a rayas, gris y negro, o blanco y gris, o como lo quieran llamar. O sea, no tiene mucho, no es muy vistoso, si vamos al caso, ¿no? Ahora, se plantó esto. Después de unas 3 semanas, ya no vas a encontrar la semilla. Pero de repente sale de la tierra algo, ¿de qué color? Verde, y verde bien brillante. O sea, ¿qué plantaste? Algo grisáceo, feo, ¿no? Y de repente sale algo verde y empieza a crecer y tiene unas hojas de este tamaño. Se puede hacer de 3 metros. Y luego lo más lindo todavía es que aparecen unas cosas amarillas de este tamaño que giran de acuerdo a donde está el sol, por eso se llama girasol. O sea, en el día va girando así. Es muy interesante. Si lo vieras en cámara rápida, ¿no? O sea, filmado y después en cámara rápida, ves justamente qué hace esto. Ahora, ¿qué plantaste? Algo no muy importante, ¿no? No muy vistoso, chiquitito así. Y sale algo de 3 metros con unas flores amarillas así, unas hojas verdes así. Y Pablo dice, bueno, esto es tu cuerpo en la gloria. O sea, lo que tenemos ahora, quizás nos quejamos o estamos orgullosos, olvídense de todo esto. En el cielo no me busquen con lentes ni con canas. O sea, les aviso. Pero nos vamos a reconocer. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema este del lugar del juicio, va a ser el cielo. Y ahí decía entonces en los versículos 1 y 2, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Claro, si empezás a sentir los dolores y pasan los años, ¿no? Y empieza a crujir y como decía un amigo que es médico, un anciano de una iglesia en Córdoba, le mandé un mensajito y le pregunté, ¿y cómo estás? Y cada día con una novedad. Cada día me duele algo más. Sí, por eso gemimos, deseamos ser revestidos. O sea, ¿quién prefiere pasar por la muerte? Y prefiero ser revestido, o sea, directamente con un cuerpo nuevo pasar a la gloria con el Señor. Eso es lo que presenta acá el apóstol Pablo. Pasemos al versículo 8. O sea, todo en el contexto del pasaje del lema acá, ¿no? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, acá tenemos un hombre que tenía expectativa, Jesucristo viene pronto, y lo más lindo es lo que nos espera en el cielo. A veces estamos tan arraigados aquí en la tierra, tan ocupados en las cosas terrenales, y hasta, no lo decimos así, pero como que, bueno, si el Señor espera todavía, está bárbaro. Tendríamos que cambiar ese pensamiento, o sea, lo mejor es lo que nos espera. Sería genial que hoy fuera el momento del arrebatamiento. Y aún si tuviéramos que pasar por la muerte, es un pasar a un estado muchísimo mejor. Versículo 10, ahí justamente lo confirma. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, vemos claramente en el contexto, el lugar del juicio es el cielo. Es el lugar donde vamos a recibir las recompensas. Ahora, Pablo en diferentes cartas utiliza diferentes ejemplos para mostrarnos este juicio. De hecho, usa 3. El ejemplo del edificio. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Pablo utilizaba, así como Jesús utilizaba las parábolas, Pablo utiliza diferentes elementos de la arquitectura, de la construcción, del atleta, del labrador, del soldado, para ilustrar verdades espirituales. Bueno, acá tenemos varios de estos. Entonces, el edificio. Versículo 10, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces allí habla de un fundamento. Pablo dice, yo soy perito arquitecto. O sea, yo puse el fundamento. Y es muy importante un concepto, pequeño paréntesis acá. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Claro, enseguida me van a decir Jesucristo. Sí, es la piedra angular. Pero luego sobre Jesucristo se puso el fundamento de la iglesia. Y Pablo dice en Efesios 2:20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué hicieron los apóstoles y profetas? Y Pablo dice acá, yo soy el arquitecto, yo soy uno de esos fundamentos. ¿Qué puso uno de esos fundamentos? ¿Qué es? La doctrina bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento. Ahí tienen el fundamento. Una vez puesto el fundamento, ya no requiere otro fundamento. ¿Cuántas veces se puso el fundamento de este edificio? Una sola. Y si ahora aparece alguien, no, tenemos que poner otro fundamento. Y empieza a escarbar al lado del fundamento empieza a debilitar el fundamento que está puesto. Y quizás se resquebraje o empieza a torcer esta casa. Bueno, eso es clave para tener en cuenta hoy que surge en el campo evangélico tantos que se llaman apóstoles y profetas. No tiene razón de existir. ¿Por qué? El fundamento está puesto, está escrito acá. No hay que esperar un nuevo apóstol. No, el fundamento ya está. Ahora, si yo empiezo a escarbar y quiero poner otro fundamento, ¿qué hago con el que está puesto? Lo debilito. Y empieza a deteriorarse lo que está bien puesto, la iglesia. Y con eso entramos en un montón de cosas raras, doctrinas raras, enseñanzas torcidas, y con eso también vemos iglesias donde las enseñanzas son pésimas, antibíblicas incluso. ¿Por qué? Se quiso poner otro fundamento. Entonces no tiene razón de existir apóstoles y profetas hoy en día. Tuvo su necesidad en la fundación de la iglesia y ahí quedó. Pero sigamos con este concepto. Sobre el fundamento principal que es Cristo, viene la doctrina de los apóstoles y profetas y ahí cada uno mire cómo sobreedifica. Y tenemos diferentes materiales para edificar. Puede ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora, hay 3 para un lado y 3 para el otro. Hay 3 que si los metes al fuego, ¿qué les pasa? Nada. Bueno, y hay otros 3, empezamos con los primeros, ¿no? Oro, plata, piedra preciosa. Se podrían fundir, pero justamente el efecto del fuego, ¿qué hace? Purifica. Exacto, purifica, o sea, los hace mejor todavía. Pero si yo pongo fueguito acá, va a quedar cenizas. O sea, se terminó toda la utilidad que tuvo. ¿Sí? Entonces, justamente ese es el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo. O sea, en mi vida ya como cristiano, estamos hablando de gente que está sobreedificando, o sea, es creyente. Creyó en Jesucristo, creyó en la doctrina, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hizo esto. Ahora, yo puedo sobreedificar con diferentes elementos. Yo puedo hacer un rancho de heno, de hojarasca, de madera, y puede ser muy vistoso. Pero esto va a pasar por el fuego del Señor. Esto va a ser probado. Entonces yo puedo hacer un chalet todo de madera impresionante. Y puedo, mira Esteban, qué cosa impresionante que hiciste. Yo puedo estar predicando, enseñando acá. Pero si lo hago para mi propia gloria, dejó de existir en el tribunal de Cristo. Acá quizás pueda recibir aplausos. O como hayamos tocado, cantado, la torta que hicimos, y los chicos que fuimos a buscar, mirá cuántas cosas que hice, y buscamos el reconocimiento humano. Ya tuvimos nuestro reconocimiento, pero perdimos el celestial. Entonces, todo lo que hagamos, lo más sencillo hasta lo más visible, tiene que ser hecho para la gloria del Señor. Entonces es ahí es oro, piedras preciosas y plata. Y que tienen que ser purificados todavía. Porque aún lo mejor que pudimos haber hecho para el Señor y realmente con esas mejores intenciones, y alguna basurita
de nuestro carácter, de nuestra vieja naturaleza y del ego y alguna cosita a veces queda, ¿no? Entonces también eso tiene que ser quitado, purificado. Pero lo interesante allí es, ese fuego no es un fuego que anula la salvación, porque ¿qué decía allí al final? Será salvo, o sea, será probado por fuego, y aunque pierda todo, aunque haya hecho madera en hojarasca toda su vida, su servicio siempre fue para su propia gloria, o directamente no hizo nada, se quemó todo, se perdió todo, pero él mismo será salvo, o sea, queda en el cielo. Entonces, sigamos, fundamentos, o sea, una construcción. Pero también allí habla de competencias atléticas. Y vamos a 1 Corintios 9, 24-27. Ahí Pablo pasa a otro ejemplo. Ya deja de lado la construcción y ahora utiliza las competencias atléticas. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, los laureles, eso, ¿no? Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Utiliza dos disciplinas deportivas acá. ¿Cuáles? Carrera, ¿sí? Y lucha o boxeo, pueden ser una de las dos, ¿sí? La lucha greco-romana era clásica, que aún hoy en día en los Juegos Olímpicos se practica, o el boxeo, una de las dos. Porque habla ahí, golpeo, la clásica, ¿no? El boxeador que continuamente golpea el aire y pierde muchísima fuerza y encima se da un blanco para que el otro le meta la piña en la quijada, ¿no? Entonces, podemos, acá lo que ilustra el apóstol Pablo, está en la forma como se prepara el atleta. El que tiene el récord de los 100 metros, ¿quién es? Usain Bolt. Yo observaba, una vez vi un informe, cómo se preparaba este hombre. Tipo alto, seguramente lo conocen, el jamaiquino, ¿no? Corría en una cancha de césped con un cinturón del cual colgaba un peso muy, muy grande que arrastraba por encima del pasto. Corría con eso. Y era impresionante, o sea, la fuerza que tenía que hacer para arrastrar ese peso. Pero cuando se ponía en las pistas de la carrera de 100 metros, no venía con ese cinturón ni con ese peso. Es el ejemplo que utiliza Pablo también justamente allí en Hebreos 12, ¿no? O sea, despojándonos de todo peso y pecado. El pecado es obvio, pero también hay cosas que pesan, que a veces nos limitan en la carrera cristiana. Y mira, podría ser, qué sé yo, 3 horas en las redes. ¿Y qué sacaste en limpio? Y quizás te enteraste un montón de chusmerío que en vez de edificarte, ¿no? Podría utilizarse para, mira, hay un hermano acá que evidentemente está bajoneado, ¿y por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo invitas a la iglesia o lo vas a visitar o lo que fuera? Usarlo para eso. Entonces, hay cosas que pueden ser un lastre, un peso, que si no lo quitamos puede ser dañino. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pablo dice, de todo me abstengo, aquello que pudiera ser una limitación, un freno para la excelencia, lo dejo a un costado. Y pueden ser cosas válidas, ¿sí? Puede ser tu celular, puede ser amistades, puede ser la programación del tiempo libre. Tenemos posibilidad de pasear, aprovechen el paisaje precioso que tienen, pero no descuiden la iglesia, no descuiden el servicio, no descuiden las cosas que puedan hacer para el Señor. Eso tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Tenés que trabajar, obviamente tenés que trabajar, pero si encima conseguís algo que justo ocupe las horas de la reunión, a veces no hay otra, pero si te lo añadís especialmente, y estás quitando la prioridad a lo que debía ser prioridad. Entonces allí tenemos otro ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y en cada disciplina deportiva hay reglas. Por ejemplo, en la carrera de 100 metros que ya estábamos nombrando, el que se sale del carril, ¿qué le pasa? Es eliminado, descalificado.
El que hace una falta de atrás en el fútbol, ¿qué le sacan? Y fuera de la cancha. Perdiste la oportunidad de jugar para tu equipo y encima lo limitas al equipo. Y eso pasa en la iglesia también. El que no sirve se vuelve una carga. O sea, no es que es neutro. Bueno, yo no hago porque no tengo ganas y hay otros que lo saben hacer mucho mejor que yo. Mira, si no involucras tu don, estás siendo un lastre para la iglesia. Dios te puso, qué sé yo, como pie o como pierna. Y de repente el pie no quiere trabajar. Bueno, puede ir caminar así por la vida, total, el cuerpo tiene otra, ¿no? Pero ahora las manos que no están hechas para caminar, de repente van a tener que usar una muleta para suplir al que no quiere trabajar. ¿Se dan cuenta que el no servir es un problema? Entonces ahí tenemos la carrera. Después está la ilustración del juicio mutuo. Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí tenemos otra vez esa expresión del lema. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua, confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pablo toca acá el tema de juzgarnos mutuamente. Hay dos cosas en cuanto al juzgar. Hay que juzgar y no hay que juzgar. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Tenemos las dos cosas en la Biblia. Tenemos que juzgar el pecado. Tenemos que juzgar las falsas doctrinas. O sea, las tenemos que poner en evidencia. Hay alguien que anda en adulterio y no, pobrecito, ¿cómo le voy a juzgar? Es su vida, que haga lo que quiera. No. Tendremos que enfrentar el pecado. Entra doctrina falsa a este lugar. Pero está usando la Biblia y... No. Tenés que ponerlo claramente. Mira, esto acá no. Tenés que corregirlo. Hay que juzgar. ¿Sí? Tenemos que juzgar los espíritus, dice la Biblia. Nos ordena hacerlo. Pero acá, esto está referido justamente al servicio. ¿Con qué intención está haciendo el hermano lo que está haciendo? Este seguro lo está haciendo para ser visto. Ahí estoy juzgando en el sentido equivocado. Esto se va a mostrar en el tribunal de Cristo. Esto yo no lo puedo hacer. Y somos muy buenos en juzgar las motivaciones. No vino porque seguro se quedó en casa mirando el partido y quizás estaba re enfermo o con un bajón de una depresión fenomenal y nosotros lo juzgamos así livianamente. Cuidado con esto. Un día él va a dar cuenta de Dios lo que hizo y yo también. Entonces tenemos que evaluarnos de esta forma. En tercer lugar, vemos el enfoque del tribunal de Cristo. Uno se podría preguntar entonces, ¿qué es lo que se juzgará en el tribunal de Cristo? Para empezar tenemos que decir que no se va a juzgar si estamos salvos o no. ¿Por qué? Somos salvos, o sea, al cielo solo entran los salvos. O sea, ahí no se va a decir, Esteban, a ver, tenés el lavamiento de la sangre de Cristo, entonces te quedas. Pero no lo tuviste, te bajás otra vez. No es así. Ahí se va a juzgar otra cosa, que no tiene que ver con la salvación, porque ahí todos somos salvos. Y sería anular la obra de Cristo. En Hebreos 10, 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, con un pecadito, un pensamiento malo, no puede entrar al cielo. O sea, tiene que estar cubierto por la sangre de Cristo, más bien borrado por la sangre de Cristo. Y Dios decidió no acordarse de mis iniquidades. Entonces, qué bendición. Entonces, esto no es lo que he juzgado. Ahora, volviendo a 2 Corintios 5:10, la palabra que aparece allí, compareceremos, se podría traducir también ser manifiesto. O sea, compareceremos, seremos manifiestos, o sea, abiertos completamente, todo lo que somos y habremos hecho y la motivación con la cual lo hicimos, será puesto en evidencia en el tribunal de Cristo. Y hay 4 pasajes que tratan este asunto en el Nuevo Testamento y cada uno de ellos nos da un aspecto de nuestra vida y obra que será juzgada por nuestro Señor allí en el tribunal de Cristo. Nuestro amor fraternal.
Recién estábamos hablando eso de no juzgar. Pero tú, ¿qué juzgas a tu hermano? Eso generalmente lo hacemos con todo lo contrario a lo que es el amor en Cristo. Si actuáramos en amor en Cristo, no estaríamos juzgando motivaciones de otros. Más bien buscaríamos, mira, pasó algo, ¿por qué no viniste? ¿Te puedo ayudar? Me gustaría visitarte y oramos juntos. Y eso es amor cristiano. Pero generalmente hacemos lo otro, ¿no? Somos muy buenos en hacer leña del árbol caído, ¿no? Entonces, el amor entre hermanos, es tan fácil destruir a los demás, con nuestra lengua sobre todo. Qué triste es eso, ¿no? Lo vimos la primera noche, ¿no? El diabolar, ese verbo que inventamos, ¿no? El calumniar, el hablar mal de otros. No, esto no es el amor. Entonces, opiniones, posiciones, intenciones. Después, nuestra fidelidad a la palabra va a ser juzgada. 1 Corintios 4, 1 y 5 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, servidor, ya estuvimos hablando todo lo que hagamos para el Señor, pero acá habla de administración de los misterios de Dios. ¿Qué eran los misterios? Eran cosas todavía no reveladas que el apóstol Pablo, sobre todo, plasmó en las cartas. Por ejemplo, el tema del arrebatamiento, el tema de la iglesia y así sucesivamente. Entonces tenemos una doctrina que administrar, una enseñanza que tenemos que estar velando. Entonces, como fiel siervo, en el original ahí la palabra siervo es el que remaba en las galeras, ¿sí? Tiene que hacer todo para que lo revelado por Dios avance en este mar del mundo. O sea, quiero avanzar. La barca del Evangelio, del conocimiento de Cristo, tiene que avanzar en este mar del mundo. Soy responsable de esto. Pero claro, para esto tengo que estudiar y meditarla con diligencia. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es abundancia? Abundancia es lo que estamos teniendo estos días, ¿no? O sea, estamos comiendo muy bien. Pero, ¿qué sería carencia? Y que te toque comer una vez a la semana. Bueno, eso ya es hambruna, ¿no? Una vez al día. Entonces, ¿cuántas veces esto está presente en nuestra vida? Escuchamos la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra personalmente en nuestra familia, escuchamos programas, leemos buenos libros. ¿Está presente en abundancia o más bien carencia? Vamos a ser juzgados por esto. Obedecerla. Claro, es fundamental también la obediencia. Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ahí vemos el énfasis que hace. Profundizar en ello, persistir en ello, enseñar esto. Tenemos que predicarla con pasión. Sí, también, lo mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, lo veíamos el viernes, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, mucho énfasis en la doctrina. O sea, tengo que conocerla para poder transmitirla. Tengo que estudiarla, tengo que meditarla, rumiarla, para poder luego enseñarla a otros. Somos responsables de esto. Tenemos que enseñarla íntegramente. Jesús, justo antes de partir de este mundo, había dicho que tenemos que enseñar, a ser discípulos, enseñar todas las cosas que os he enseñado. Esa es nuestra forma de actuar, debe ser así. Enseñar íntegramente. También allí en la segunda carta, Juan advierte: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estamos hablando del premio, el tribunal de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
perseverar, mantener, profundizar continuamente en esa doctrina. O procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Decía Pablo a Timoteo también. Y Pablo también decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, fíjate en tu vida. Tu vida tiene que ser ejemplo. Pero también, obviamente, la enseñanza. Entonces tenemos la fidelidad a la palabra. Pero también nuestra calidad de servicio. No es una opción el servicio. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no hay opción. Somos llamados a servir. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. O sea, creyente que no está sirviendo, está en falta. En el tribunal de Cristo entrará al cielo, pero perdió el premio, perdió la recompensa y perdió darle gloria a Cristo, porque cada servicio que hagamos es darle gloria y reconocimiento a Cristo. Entonces le estoy robando lo que Cristo se merece, si no estoy sirviendo al Señor. Entonces, volviendo a ese pasaje de 1 Corintios, el que leíamos, en cuanto al fundamento, yo puedo hacer oro, plata o piedras preciosas, pero también puedo hacer madera, heno o hojarasca. Se quema, desaparece, lo que hice para mi propio provecho o para mi propio reconocimiento se quedó acá, no tiene valor eterno. Pero si limpié un piso por amor a Cristo y para buscar la gloria de Cristo, esto será oro en el cielo. Qué bendición, si ojalá fuese así, ¿verdad? 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien se requiere de los administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que asigna los recursos. ¿Pero son sus propios recursos? O sea, es alguien que cuida de las pertenencias de otro y las ocupa de tal forma que tenga rédito, que avance, que esté bien cuidado, que administración de empresa. ¿La empresa es tuya? No, es de otro. Bueno, sí, a veces, pero rarísimos casos. O sea, estudias administración de empresa para entrar a alguna empresa y que te pongan como administrador, ¿no? Pero no es tu empresa, pero buscas que la empresa avance, con eso tu sueldo probablemente también aumente, o sea, tenés también una recompensa, pero no es tuyo. Un día vas a dar cuenta, tenés que devolverle al dueño todo lo que hiciste. Bueno, a eso somos llamados. Todo lo que tenemos hoy, ¿de quién es? Lo que somos y tenemos. Eso lo decimos muy rápido, pero cuando es la práctica, cuando sacamos un billete de acá, parece que tuviéramos un cocodrilo, y cuando hay que servir así, no, hoy mucho calor, no, hoy mucho frío. No, hay otros que lo saben hacer mejor. Siempre tenemos una buena excusa para no involucrarnos. No, acá es bien claro. Somos llamados a ser administradores. Y eso no solo líderes de la iglesia, cada uno de nosotros. Cada uno. Ahora, otra cosa que va a ser juzgada en el tribunal de Cristo es la utilización de los dones. Recién hablábamos, ¿no?, de que no estoy usando un pie, o mi pie estaba de huelga. O, imagínense, vieron que las manos relativamente las cuidamos, sobre todo las mujeres, incluso algunos se la pintan y ponen unas uñas, ¿no? No sé cómo trabajan luego, pero bueno, hay mucho énfasis en cuidar las manos, porque está visible. Pero ¿alguna vez se adornó el codo? O sea, pondrás una pulsereta en la muñeca, pero claro, se la ve, entonces la ponemos y se ve. Pero el codo, la única que se fija en mi codo es mi hija, y le agarra, no sé qué se le dio, pero le agarra la pielcita esa que se forma acá. O sea, ay, me encanta tu codo. Somos una familia rara, pero bueno, tenemos esa cosa, ¿no? Pero ahora imagínense, mi codo dice, mira, Esteban nunca me tiene en cuenta. Nunca me reconoció. Entonces, hoy estoy de huelga, ¿no? Entonces, se pone duro y dice, hoy no voy a trabajar. Entonces, Esteban está predicando, está usando la mano izquierda, y ahora
tiene un problema en la garganta y quisiera tomar algo de agua. Bueno, podría hacer esto, ¿no? No lo voy a hacer, no le voy a dar ese gusto. Me voy a bañar, quizás alguna gota llegue a entrar, pero solo un codo que no hizo su tarea y es un tremendo problema para el cuerpo entero. Solo un codo. Ni estoy hablando de la lengua, de los ojos, de órganos internos como el hígado, el riñón, el corazón. Cada uno de nosotros, siendo hijo de Dios, ya tiene un don. Mínimo, uno. Ahora, si no lo pongo al servicio del Señor, estoy limitando el cuerpo. Nada menos de Cristo. Él es la cabeza, es su cuerpo. No es el mío, es el de Cristo. ¿Y para qué están dados los dones? Para edificación del cuerpo. Entonces estoy frenando el cuerpo. Ahora, si en una iglesia, imagínense, hay 5 miembros que no sirven. O sea, ya hablamos del codo, podríamos decir, bueno, el pie, ya no, entonces ya no puedo usar la muleta tampoco en forma correcta. Y después no veo, un ojo tuerto y la lengua. Ya soy medio parapléjico. Me tienen que llevar en silla de rueda. O sea, no voy a ningún lado. Y muchas iglesias tienen esa tremenda falencia. No avanzan. ¿Por qué? Y hay un 20% del cuerpo que está activo. Y apenas se va arrastrando, ¿no? O sea, apenas llega a hacer algo. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestros dones? ¿Sabes cuál es tu don? Empecemos por ahí. O sea, recibiste un regalo del Espíritu Santo en el momento de tu conversión, lo tenés bien envueltito ahí y no lo tocas. Ah, sí, pero tengo un don, ¿eh? ¿Y cuál es? Ah, debe ser muy bueno porque es del Espíritu Santo, pero... ¿Y si no lo usamos? Empezá a estudiar el tema de los dones. Involucrate en el servicio y ahí vas a descubrir dónde tenés una actitud especial dada por el Señor y que te da pasión, alegría de hacerlo. Como ya le decía estos días, o sea, Dios me dio el don de enseñanza y creo que lo notaron. O sea, me gusta enseñar. Pero no es mío, esto es del Señor. Entonces, sería un pecado si no lo involucro en la obra del Señor. Ahora luego, nuestra fidelidad en la administración. Ya, ahora vamos a cosas bien prácticas. La de los dones. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Está hablando de las cosas cotidianas. Tenés que trabajar, tenés que estudiar, sí, está todo bien. Pero la prioridad tiene que ser el Señor. Poné al Señor en primer lugar, también en cuanto a tus bienes. Recibiste tu sueldo. Lo primero es, tengo que pagar mis deudas, tengo que comprar el buen surtido en el supermercado. Mire, son cosas válidas, ¿sí? Pero lo primero debería ser separar algo para el Señor. Y esto va a tener su recompensa. Si la prioridad en nuestros bienes materiales es el Señor te va a recompensar, vas a ver. Nuestro tiempo. Efesios 5:13. El apóstol Pablo es muy directo. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, justamente habíamos dicho que comparecer es poner en evidencia frente al tribunal de Cristo. Perdí. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, tontos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Las obras que Él preparó de antemano, que anduvieras en ellas. ¿Lo estás haciendo? Lo estamos haciendo, pues, obviamente para todos. Nuestro tiempo. ¿Cuánto perdemos de tiempo, verdad? En cosas tan banales, innecesarias y a veces hasta dañinas. Luego, nuestra vida. Eclesiastés 11:9, esos pasajes tan conocidos nos hablan acerca de alégrate joven en tu juventud, ¿no? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, un día vas a rendir cuentas. O sea, disfrutar la vida. Sí, la Biblia dice, disfrutar la vida.
en forma sana y poniendo a Dios en primer lugar. Es genial poder hacerlo. Entonces, acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, etc., ¿no? Y luego también nuestra familia. Nuestra vida. Nuestra vida, bueno, estamos hablando de eso. Ahora nuestra familia. Tiene que ser guardada en santidad. Tiene que ser instruida en la palabra de Dios. Diferentes pasajes que lo muestran. Tiene que haber amor desinteresado. El amor ágape. Esposa al esposo, esposo a la esposa, a los hijos a los padres. Ese reconocimiento que la Biblia nos enseña, respeto mutuo, la provisión, sí, hay que trabajar para mantener la familia, el que no trabaje no coma, o sea, hay principios bien claros en cuanto a esto. Y obviamente, trascendental es el cuidado espiritual. Como cabeza del hogar, no soy el cabezón ni el mandamás. Soy el responsable espiritual de mi hogar. En primer lugar, de mi vida. Un día, el Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, me va a pedir cuentas a mí de lo que yo hice con mi vida. Pero también, ¿qué influencia tuve sobre la vida espiritual de mi esposa? Yo soy el responsable. Y también soy el responsable frente a lo que recibieron mis hijos. Si eres la madre, sos responsable de tus hijos, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los principios bíblicos que le impartiste. Si los trajiste a la iglesia, a la presencia del Señor, a la escuela dominical, que mamaron la Biblia en tu casa todos los días, pero también en la iglesia. No los puedo convertir, pero los puedo acercar muchísimo a Cristo. Y esa es nuestra obligación, esa es nuestra tarea, que no la descuidemos, si queremos una descendencia que ame al Señor. Y luego, para terminar, tenemos las recompensas. Porque claro, allí habla del tribunal de Cristo. Entonces, el que, como habíamos leído en 1 Corintios 3, las obras que se quemaron, sufrirá pérdida. O sea, no tiene recompensa. Pero lo que quedó, sí, es purificado y todavía tiene recompensa, tiene galardones. Y en la Biblia aparecen 5 coronas, ¿sí? De acuerdo a lo que se haya hecho. Entonces, hay recompensa. Recién citábamos allí 1 Corintios 13. Ahora, recompensas, galardones, hay un servicio privilegiado de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Esto será lo que nos espera en el cielo. Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, hay recompensa de acuerdo a nuestra fidelidad en el servicio al Señor, de una vida vivida para el Señor. Hay recompensas, hay galardones, hay un servicio privilegiado. De acuerdo a lo que nosotros hayamos servido acá, será nuestro servicio en el cielo. ¿Ustedes piensan que van al cielo a acostarse en una hamaca paraguaya colgado del árbol de la vida? No. Hay que seguir laburando. Exactamente. Dice Apocalipsis 22, versículo 3. Sus siervos les servirán. O sea, toda la eternidad futura vas a estar sirviendo al Señor. Así que anda practicando, porque lo vas a hacer para siempre. Y después, las coronas. Corona de incorruptible, dominio sobre la vieja naturaleza. 1 Corintios 9:25. Corona de gozo para los ganadores de almas. Qué bendición, ¿no? Poder llevar un alma a conocer a Cristo. Bueno, corona de gozo. Corona de vida a los que resisten las pruebas. Vieron que hay hermanos que pasan por unas pruebas terribles y uno dice, ¿por qué tiene que pasar por eso? Cristianos perseguidos que hasta pagan con su vida, su fidelidad al Señor. Corona de vida. Corona de justicia, amar su venida. Recuerdan el apóstol Pablo, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. O sea, amar la venida de Cristo, vivir de acuerdo a esa realidad de la cual estuvimos hablando estos días. Y después una corona de gloria, la disposición y fidelidad en apacentar la grey de Dios. Eso tiene que ver sobre todo con el pastorado. Podríamos incluir también a aquellos que enseñan a los jóvenes, a los chicos,
los siguen, los buscan, llaman cuando no vienen, o sea, el pastoreo. Bueno, cuando venga el príncipe de los pastores, dice ese pasaje, entonces recibirán la corona de gloria los que han llevado a cabo esa tarea. Vamos a dar cuenta que esto no es un tema menor. Ahora en Apocalipsis 5 encontramos los 24 ancianos que adoran al Cordero, que están con coronas, y esos 24 ancianos son representativos de la iglesia. ¿Y qué hacen con sus coronas? Las ponen a los pies de Cristo. O sea, no es motivo de orgullo, es una recompensa por nuestra tarea realizada. Recibiremos responsabilidad de acuerdo a la fidelidad que hemos tenido acá en el cielo, en la eternidad. Pero luego también toda la recompensa que hayamos recibido se la depositamos a los pies de Cristo, porque ¿a través de quién lo hicimos? La salvación es por Cristo, los dones por Cristo, el ministerio que nos indica hacer lo indica Cristo, lo hicimos en el poder de Dios, el fruto lo produce Cristo, entonces la gloria es para Cristo. Entonces el hecho de no servir, por ejemplo, le estamos quitando gloria a Cristo. Y esto es serio, ¿sí? Por eso hay algunos que estarán en el cielo, pero con pérdida. Qué triste va a ser eso. Y demos a cabo gloria a Cristo. Entonces, vivamos nuestra vida de acá hasta el momento del arrebatamiento, de la resurrección, el momento de la muerte, viviendo para el Señor, involucrándonos en las cosas del Señor. Y eso tendrá valor eterno y será reconocido por Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, y al meditar en ella nos damos cuenta de un tema tan serio, tan relevante como es el tribunal de Cristo. Sabemos que este evento pronto se dará lugar, apenas después de la venida de tu Hijo a buscar a tu iglesia. Señor, al ver todo esto y la responsabilidad enorme que conlleva, queremos vivir en forma digna. Queremos honrarte con nuestra vida, con esas palabras, con esos pensamientos, con esos servicios, con esas posesiones, con esas fuerzas, con todo lo que somos y tenemos. Señor, que sea para tu honra y gloria. Señor, bendice a cada uno. Tú conoces la vida de cada uno en particular. Tú sabes cómo estamos. Si realmente vivimos de acuerdo a estas realidades o nos falta, Señor, que podamos quitar aquello que nos sirva. Quitar todo peso y pecado que nos asedia, correr la carrera para poder recibir esa corona incorruptible, esa corona que tienes dispuesto para aquellos que son tus hijos y que vivieron en fidelidad. Como cantábamos todos los días, Señor, que puedas decirle a nosotros, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que puedas mirar nuestras vidas con mucho gozo, viendo siervas y siervos fieles a ti. Ayúdanos, Señor. No lo podemos solos. Gracias que podemos contar con tu ayuda. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Sí, adoramos a nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo. Lo sigue haciendo y luego nos ha de juzgar. Ha de reinar y nosotros con Él. Señor, qué privilegio. Bendice, Señor, a cada vida. Te rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.